Te habla de 15M y medios de comunicación, que es un binomio un poco ficticio porque nació además de una manera muy curiosa. Los medios de comunicación convencionales, vamos a llamarlo así, nos comimos con papas el 15M, ni lo vimos venir ni lo retratamos bien el primer día. Salvo cuando ya empezó aquello a desmelenarse un poco, sobre todo en Sol, pero ni aquí en Sevilla se le dio mucha repercusión al movimiento, mira que fue prácticamente en toda España. No lo vimos venir y lo asociamos, como decíamos, a un cierto perroflautismo, una cuestión de un movimiento alternativo con una cierta inocencia que no iba a ir a ninguna parte, que era una pequeña explosión, pero como una pequeña estrella fugaz que no iba a ir a ninguna parte. Cuando aquello se empieza a sentar, sobre todo con Mascarón de Proa, que fue en el ámbito nacional fue Sol, y aquí en Sevilla la cuestión de la Z, los propios medios al principio no sabíamos cómo meterle el diente, porque no sabíamos qué es lo que pedía realmente el 15M. Todo el mundo sabía, porque además, como tal movimiento 15M no nació inicialmente, eran los indignados, ¿no? Todo el mundo podía coincidir en muchas de las cuestiones que se remarcaban, pero al no haber un ideario, vamos a decir, que tú pudieras leer, al no haber un panfleto que a ti te aclarara qué es lo que pensaban, decíamos, pues no va a venir la opinión de todos, porque una de las características del movimiento precisamente es su heterogeneidad. La falta de líderes, la falta de portavoces, a los medios nos despistó mucho. Nosotros funcionamos mucho con esto y siempre queremos alguien que nos resuma en 5 minutos el pensar de todo un colectivo de miles de personas, cuando esto a lo mejor precisamente era contra lo que nació el propio 15M. Una vez que ya se asienta aquello, los medios empezamos a digerirlo poco a poco, tardamos mucho, porque tiene WhatsApp en los tiempos que corren, y se vio desde el principio la diversidad ideológica del propio movimiento y también la reacción de los medios según su propia ideología. Yo soy del Correo de Andalucía, que es uno de los medios que ha sido más amables con el movimiento aquí en Sevilla, pero ni que decir tiene que otros medios de comunicación han sido especialmente... En caricatura sería una palabra hasta algunas veces suave sobre lo que se ha hecho. Se ha intentado ridiculizar, se ha intentado llevar al extremo, coger el ejemplo del radical que hay en todas partes, que hacía algo, se lo ponía como precisamente para eso, y servía casi como portavoz del colectivo, cuando antes no lo teníamos. ¿Qué es lo que hicimos al final los medios? Cada uno tiró por donde podía. Y que empezamos a hacer reportajes. Casi todos los reportajes, además, es que no sabía, el compañero que a lo mejor iba no sabía qué es lo que reflejaba. Lo que reflejaba es porque a lo mejor se encontraba con uno, le hablaba de eliminar la banca, y el que venía al lado pedía otra cosa totalmente distinta. Al final empezamos ya por los cartelitos, que fue uno de los principios de los tirones que tuvo el 15M, porque eran bastante ingeniosos, otros a lo mejor más o menos afortunados, esto es como hay de todo. Pero aún así nunca supimos cogerle el punto al 15M. Se le reservó para la parte casi de anecdótica y de curiosidad dentro de la información política. Nació en una campaña electoral, se puso a coletillas, se hizo su reportaje con día de las elecciones, pero no dejó de ser una curiosidad informativa. Quizás este propio corazón asambleario que tiene le impidió transmitir con claridad estos principios del movimiento, aunque sea una construcción de palabras un poco fea. Pero los medios somos muy cuadriculados todavía en esto. Necesitamos el titular. Y esto es lo que muchas veces nos ha marcado una cierta distancia con el movimiento, porque se va a entrar sobre esto y al final solo surgía cada vez que había una manifestación, una concentración. Últimamente la corriente ha sido más con la ocupación de edificios públicos, tanto en el mercado de la Carnación como el edificio del SAE. Ayer hubo un pequeño acto en el pequeño movimiento ante Maceta.
que esto dentro del propio movimiento genera también su choque porque hay gente que no está de acuerdo con la ocupación, porque creen que no están de acuerdo con esta acción como arma de reivindicación y creen que pueden acabar centrando o encasillando el movimiento en unas determinadas características que le hagan perder esa heterogeneidad que ha sido su seña de identidad desde el principio. Poco más, la verdad, porque más estaría abierto al debate. La cuestión es básicamente que nos lo comimos con papas, el movimiento, pero literalmente no lo vimos venir. Como reconocen los mismos partidos políticos, que hablabas con ellos y ellos mismos estaban muy sorprendidos, no sabían al principio qué es lo que hacéis. Quizás se le ha acusado mucho el movimiento de ser muy guardianesco, de desaparecer durante largos periodos, emerger cuando hay una convocatoria electoral. Personalmente, a mí me hubiese gustado que tuviese una repercusión más práctica. Esto es muy difícil de traducir. ¿Qué es lo que hace? Creas un partido. Si creas el partido ya estás en contra de parte de la esencia del propio movimiento. Te metes dentro de un partido. Al final, si quieres cambiar las cosas, por desgracia tienes que estar dentro de los mecanismos que cambian las cosas, al menos hasta que cambie el sistema. Y eso es más fácil hacerlo desde dentro que desde fuera. Para terminar, una reflexión al hilo de lo que, por ejemplo, la reunión que hubo ayer de los sindicatos con Izquierda Unida. Los propios sindicatos, Comisiones Obreras y UGT, animaban a Izquierda Unida a formar parte del gobierno para que tuviera influencia dentro del gobierno de la Junta. Eso a lo mejor es lo que le ha faltado a 15 formar parte, no digo, a lo mejor crear su propio partido es complicado, pero a lo mejor formar parte o crear un núcleo de opinión que hubiese tenido influencia en los partidos, sino que integrarse dentro de ellos y que tuviese un reflejo directo en muchas de las cuestiones que decían, porque si tú leías después los programas electorales, todos decían que eran del 15M, menos el PP, que sí lo disimulaba un poco, pero el resto todos decían que eran del 15M, que recogían propuestas del 15M, pero era muy ambiguo. Otro de las sensaciones que tengo en relación con el movimiento fue no solo ya la pluralidad de voces en cuanto a personas, sino la pluralidad de intención. Era intentar cambiar el mundo, pero cambiarlo todo a la vez. Esto era una saturación de mensajes. No se quería hacer una cosa, se querían hacer 200 con toda la buena intención y con toda la razón del mundo, pero a lo mejor tienes que hacer una cosa y después la siguiente.